maestra Gaby y alumnos presentes. El día de hoy, miércoles 8 de marzo del año en curso, el equipo 3 presentará su mesa de discusión llamada Valorando nuestras raíces, la cual se basa en el ensayo de Pedro Enríquez Ureña titulado Vida espiritual en Hispanoamérica. Nuestro objetivo es encontrar una solución a la pregunta ¿qué podemos hacer para que los jóvenes disminuyan su discriminación hacia la cultura indígena? La estructura de esta mesa es muy sencilla, pues consta de 4 rondas. Adicional se abrirá un momento de cierre para que el público plantee sus dudas. Quienes participan como ponentes son Diana Paola, Gael Sebastián, Andrea Manzano, Itzela Naí, Mariana Juárez, Vicky Suárez, Monse Macías y su servidora Lucía. Cada una de las 4 rondas tendrá una duración de 6 minutos y cada pareja contará con un máximo de 1,5 minutos para plantear sus opiniones. En la primera ronda pienso plantear a cada pareja una pregunta con el objetivo de que planteen su argumento central. En la segunda ronda, la instrucción que les doy es que expliquen de manera concisa en qué se basaron para opinar lo anterior. En la tercera ronda, le pido a cada pareja que interactúe entre sí para concordar en cómo es que lo que están proponiendo ayuda a disminuir la discriminación al indígena. Finalmente, en la cuarta ronda les requiero su punto de vista para que esta cultura trascienda de generación en generación. Comenzamos. Ronda 1. Canek dijo, ¿y para qué quieren libertad si no saben ser libres? La libertad no es gracia que se recibe ni derecho que se conquista. La libertad es un estado del espíritu. Me dirijo a la pareja 1 y le pregunto, ¿por qué es importante abolir la discriminación al indígena? Porque pienso que es importante brindar suficiente respeto a los hombres y mujeres indígenas tradicionalistas que aún persisten para lograr estar en una sociedad igualitaria. Mira, yo creo que es importante porque tenemos que valorar nuestras raíces descendientes de los indígenas como historia del país y también porque son personas con los mismos derechos que nosotros y merecen respeto. En conclusión, los indígenas serían tratados con menor inferioridad. Canek dijo, la palabra no es la voz que se dice y se oye, la palabra es cuna del espíritu creador. Procedo con la pareja 2 y les cuestiono, ¿por qué creen que es importante que las lenguas indígenas no desaparezcan? Andrea. Las lenguas indígenas han sido y seguirán siendo parte de nuestro legado. Es nuestro deber proteger y preservarlas para tener en las siguientes generaciones algo que identifique nuestra nación y pueda como que dar ese sentimiento de pertenencia. Sí. Pienso que al desaparecer estas lenguas traería con ello que perdiéramos una parte de nuestras raíces y, como dijo mi compañera, identificarnos con ellos. Canek dijo, dicen que el cuerpo es como el armario donde se guarda el alma. Está bien, sin embargo, a veces el alma es tan grande que el cuerpo, como grano de anís, se guarda en el alma. Ahora le pregunto a la pareja 3, ¿por qué piensan que la danza es una representación del espíritu indígena? Mariana. Bueno, para iniciar, mi subtema fue danzas prehispánicas en México y mantengo una postura a favor de su práctica para que éstas se propaguen y así que nosotros como sociedad actual disminuyamos la discriminación hacia esta cultura indígena. Bueno, respecto a lo que es las danzas, se podría decir que en la actualidad solamente es un movimiento corporal, pero esto no es así. Realmente las danzas son más que eso, son la representación de los sentimientos que quiere expresar un pueblo, la representación de los sentimientos de un espíritu, de una cultura que nos antecede como sociedad. Vicky. Bueno, yo también mantengo una posición a favor de que se siga propagando este tipo de danzas, no solo la prehispánica, sino también la que nos identifica como mexicanos, que es la danza folclórica mexicana. Y pues creo que con ella se plasman todos aquellos sentimientos que no podemos decir mediante palabras. También es una liberación del alma y hasta en los pueblos podría representar su vida cotidiana. Por ejemplo, bueno, hago mención de estados de danza folclórica, que bueno, todos los estados tienen, pero Nayarit, por ejemplo,
su baile plasma su vida cotidiana, llevan charolas con fruta, representan todo lo que hacen a diario. En el estado de Sinaloa es un baile muy alegre, bueno, a mí me encanta mucho, porque a pesar de que no son canciones así de como canciones mexicanas, sino es como banda y es muy divertido para mí bailarla. También las danzas prehispánicas son muy importantes porque antes los indígenas hacían como una conexión entre los ciclos cosmológicos para pedir y dar. O sea, ellos pedían, por ejemplo, la cosecha y bailaban para los dioses, y los dioses les mandaban el agua y las cosechas buenas. Gracias. Y así aprendí, concluyó Canek, a leer, no la letra, sino el espíritu de la letra de todas esas historias. Respecto a la pareja 4, pregunto, ¿qué opinas de la literatura indígena y su difusión? Monse. Bueno, la literatura indígena es una de las más ricas que tenemos, ya que no solo refleja el sentir y la sensibilidad de cada uno de sus autores, sino que está impregnada del pensamiento filosófico de los pueblos. Como muchos decimos, las historias de los abuelitos, que aquí lo pondría como la palabra de los ancianos, los acontecimientos históricos y cotidianos, así como la concepción de la belleza y armonía que cada cultura posee. Por ello es importante su difusión, porque actualmente es muy pobre y debemos reforzarla para que las próximas generaciones no olviden sus raíces, la cultura que tenían nuestros antepasados, al igual que la literatura que tenemos, ya que se está olvidando, y esto debemos impedirlo para que en un futuro próximo quede totalmente, ya desaparezca totalmente. Bueno, mi subtema también es literatura indígena. Estoy a favor de su propagación y pienso, como dijo Monse, que varios de estos fragmentos están impregnados de los acontecimientos históricos y cotidianos de los pueblos, pues como lo dice el escritor mazateco Gregorio Regino, la mayoría de estas obras resaltan aspectos sociales como la pobreza, la marginación, la explotación y principalmente el choque que hubo entre la cultura hispana e indígena. Si bien antes he citado a Canek para dar una referencia a los subtemas de los analistas de esta mesa, fue porque desde mi punto de vista Canek es un libro que se considera un gran homenaje para el indio, en donde el autor, a pesar de no ser indígena, refleja su dolor por el dolor de los humildes frente a las injusticias de la conquista, como ser humillado y haber quedado sin esperanzas. Comenzamos la ronda 2. Me dirijo a las 4 parejas y les cuestiono, ¿en qué se basaron para opinar lo anterior? Es decir, ¿cómo pueden enriquecer lo dicho en la primera ronda? Comenzamos con la pareja 4. Bueno, yo me basé principalmente en un libro que tal vez todo el auditorio conozca, llamado Popol Vuh. Un libro maya que es una recopilación de narraciones místicas, legendarias e históricas del pueblo quiché, el pueblo maya guatemalteco. El libro, de gran valor histórico y espiritual, nos narra la historia del inicio de la vida del planeta, así como ellos sentían y entendían en sus antepasados, que eran el inicio con los dioses, que ellos iniciaron con hombres que eran de barro, que eran de tierra. Entonces ahí ellos explicaban cómo para ellos inició la vida en la tierra y en sus alrededores, cómo ellos hacían sus rituales para poder alabar a los dioses que les daban su comida o sus recursos para vivir. Bueno, yo antes los ubiqué en un contexto de temas sociales. Lo que busco defender ahora es que esta literatura, varios de sus fragmentos, también resaltan la sensibilidad de cada creador en su poesía. Como muestra les voy a presentar a 2 jóvenes escritoras indígenas, la primera de origen maya, Margarita Pujol, y la segunda de Chiapas, Enriqueta Linés. En el poema La noche y el viento de Margarita se hacen presentes los anhelos de la autora por que se respete su género y porque su voz sea tomada en cuenta. Ella visualiza a la noche como una mujer y al viento como un hombre.
Así que me permito citarla. El viento forcejea con la noche, porque la noche aún no duerme, porque la noche bosteza, porque la noche solloza. Por otra parte, en el poema Sueños de Enriqueta podemos apreciar la manera en la que ella desenvuelve sus emociones y se proclama dueña de su vida. Así que ahora cito: me veo florecer dentro de un lago que no recuerdo, temerosa y confundida de un sueño que no comprendo. Desesperadamente huyo de los ángeles y demonios que se baten por adueñarse de mí. Hoy, por ser Día Internacional de la Mujer, creo que es pertinente valorar el trabajo de estas dos mujeres y de otras más, pues ellas han sabido proyectar en el tiempo y espacio poético y narrativo sus pensamientos en su respectiva lengua y además en español. Pasamos con la pareja 3, Mariana. Bueno, retomando lo que ya mencioné en la ronda pasada, quiero citar a Alberto Dara en su obra El Dancing Mexicano. Cuando hablamos de danzas, estamos comprendiendo dentro de la actividad dancística tanto su modalidad espontánea, que se refiere a su ser de lenguaje, como su modalidad organizada, que es su ser de expresión. Estas dos modalidades participan dentro de la necesidad del ser humano para darle un sentido a todas sus acciones. Como lo mencionó en la ronda pasada mi compañera Virginia, que se representaban o imitaban todas las acciones que se hacían día a día, como no era sembrar, o pescar, cosas comunes y corrientes. También se podría representar, bueno, se las podría dar como ejemplo los rituales prehispánicos, ya que estos en la antigüedad el pueblo indígena daba como ofrenda a los dioses un sacrificio de una persona o un animal, queriendo recibir algo a cambio. Ellos daban a los dioses de una manera su agradecimiento, danzando y agradeciéndoles, expresándoles lo que sentían en su espíritu. Esto quiere decir, como lo mencionamos antes, es que las danzas son para dar y recibir. Se puede decir que tú das a expresar, cuando estás feliz das a expresar tus sentimientos o demuestras tu felicidad. Entonces, lo que recibes es la satisfacción de las personas que te rodean. Cabe destacar que como nueva generación tal vez nos dé pena representar esto o moviendo nuestro cuerpo, pero realmente esta cultura es demasiado importante y aunque estamos acostumbrados a las nuevas tendencias que nos impone el mundo, como lo son los nuevos bailes, como el ska o el hip hop, que no digo que no representen ninguna cultura, sino que también lo hacen, porque realmente todos nosotros somos una mezcla de la cultura europea que llegó desde la conquista y se juntó con toda nuestra cultura. En un instante esta cultura se perdió, pero después se vino retomando, ya que mucha gente tenía un pensamiento diferente y la quiso retomar porque se les hizo demasiado importante, bueno, interesante. De igual manera creo que todas estas danzas tienen un mismo fin, y es que son para expresar los sentimientos del espíritu y así marcar quiénes somos en realidad. Bueno, retomando lo que dijo mi compañera Mariana de las danzas prehispánicas, me permito citar a un profesor de danza, Roberto Pérez Morales, y es que representan una forma de vivir en armonía con la tierra, con todo lo que habita en ella y de esa esencia vivir con ella. Pues pienso que quiere decir que tenemos que, bueno, nuestros antepasados querían vivir en armonía con la tierra, o sea, es igual el dar y recibir. Y pues daban sus danzas alegres y recibían pues lo que pedían. Bueno, sí. También nuestros antepasados tenían un dogma, además eran politeístas, creían en muchos dioses y por ello danzaban mucho, se podría decir. Y pues también quiero mencionar a José Vasconcelos, que en 1921 crea la SEP, la Secretaría de Educación Pública, con la intención de que los jóvenes, bueno, las nuevas generaciones, quisieran que les importara un poco más de la cultura que nos han dejado. Por ejemplo, José Vasconcelos creó las estéticas que aquí tenemos, y una de ellas es la estética de danza. Gracias. Ahora pareja 2, Itzel. Bueno, yo me basé en que las lenguas indígenas son importantes y por eso debemos de conservar
perpetuarlas, haciendo que los jóvenes se interesen más por ellas y que acudan pues puede ser una en las clases de cultura para que dominan el tema. Gracias. Andrea. Bueno, antes de empezar mi argumento me gustaría citar a Rigoberta Menchú y dice: nuestra historia es una historia viva que ha palpitado, resistido y sobrevivido siglos de sacrificios. Citando a Rigoberta y pasando su frase al contexto que estoy manejando, pienso que a lo largo de todos estos años la discriminación hacia el indígena ha sido, bueno, es algo que debería ya desaparecer, porque bueno, ellos fueron como el inicio de todo y nosotros ya venimos siendo como hijos de ellos. Y pues me parece curioso que a pesar de que algunos somos morenos, otros blancos, ellos son lo mismo. Entonces, discriminarlos por su lengua, por su vestimenta, por sus rasgos físicos, es como algo muy absurdo, viniendo de como que de un pueblo mestizo, mezclado. Gracias. Ahora, por último, la pareja 1, Gael. Pues me baso en los actuales indicios comunes de la discriminación y en el notorio rechazo de los indígenas, así como también en la denigración de los mismos. Planteando una situación y un ejemplo, en algún centro público que tú llegues o en alguna institución de salud, que llegues y te encuentres con una familia indígena, lo primero que piensas es, ves a la mujer, en este caso con su vestimenta larga, con sus trenzas, tal vez con guaraches, y piensas, pues me espero, dejo que pase ella, yo no quiero estar junto a ella porque tal vez huela mal o tal vez me hable en otra lengua que yo no entiendo. Esas son actitudes de discriminación que nosotros los jóvenes actuales debemos de eliminar. Bien. Bueno, para decir que merecen respeto los indígenas, yo me baso en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y que ésta los protegerá. Hoy en día hay ya leyes que los protegen, entonces nosotros ya no tendríamos por qué seguirlos discriminando como lo hacemos, como lo mencionaba mi compañero. Gracias. Comenzamos la ronda 3. Me dirijo a las 4 parejas. Les pido que interactúen entre sí y les pregunto, ¿cómo es que lo que han mencionado en las 2 rondas anteriores puede ayudar a disminuir la discriminación al indígena? Comenzamos con la pareja 3. Pues creo que sí. ¿Podrías repetirlo? ¿Cómo es que lo que han mencionado en las 2 rondas anteriores puede ayudar a disminuir la discriminación al indígena? Bueno, creo que si seguimos comentando la danza, nos podríamos poner en el lugar de los indígenas y ya no burlarnos de ellos por lo que hacen o por lo que creen, más bien. Necesitamos ese sentido de empatía para poder comprender lo que están haciendo y que ellos se sienten orgullosos de lo que hacen y no como nosotros, que en esta etapa no tenemos un sentido de identidad de lo que hacemos. Bueno, un sentido de lo que hacemos más bien. Mariana. Bueno, retomando lo que dijo mi compañera, creo que esto se puede promover gracias a que, como lo mencionamos, José Vasconcelos creó la SEP con el fin de inculcar en la civilización las nuevas danzas folclóricas o prehispánicas, como se ve en la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Ahí principalmente necesitas de iniciativa como persona para ir y aprender esto, porque si tú te pones a pensar, realmente es la base de lo que eres, sin importar cuánta cultura se haya mezclado con lo que mencionamos anteriormente, de una forma u otra eres indígena en alguna parte de tu espíritu.
Entonces, si retomamos y practicamos esto, obviamente sabemos que no nos podemos obligar, ¿verdad? Pero si lo retomamos, podemos conocer más a fondo lo que realmente fue el espíritu indígena hace muchos años y lo que quería expresar el pueblo, no nada más espiritualmente, sino que el pueblo quería dar a conocer su cultura hacia el mundo, pero lamentablemente por la conquista de los españoles esto se disipó, pero aún así a pesar de eso se volvió a crear otra cultura y eso es lo que nos representa hoy. Entonces, retomando lo que era la cultura indígena, creemos que se podría reducir la discriminación si realmente comprendemos lo que el pueblo indígena quiere decir, lo que quiere expresar con la forma en que danza y baila y se expresa. Ahora, Itzel. Bueno, yo pienso que en cuanto a las lenguas, podemos empezar, no hay que inculcar que todos los jóvenes o personas aprendan a hablar esa lengua, pero sí a que se interesen, porque por el fin y al cabo son nuestras raíces. Andrea. Retomando la solución que había dado Itzel en la ronda 2, pienso que sería bueno asistir a cursos de alguna lengua indígena. Actualmente en la Ciudad de México hay casas de cultura. Yo he visto muchas veces una que está cerca de mi casa y otra que está en Iztapalapa, que si no recuerdo mal se llama la Casa de las Monjas. Sería bueno que por lo menos alguna parte de la población de los jóvenes se interesara por conocer más de nuestros antepasados y se dieran el tiempo de aprender esa lengua pasada, para así como juntar conocimientos de lo que son las tradiciones, la cultura y el idioma. Porque si persuadimos a los jóvenes de las generaciones actuales de las raíces indígenas y el nacionalismo, obtendremos que ellos revaloren y sigan valorando a través de generaciones sus raíces indígenas. Como mencionaba mi compañera Andrea, en casas de cultura hay diferentes actividades que buscan persuadir a los jóvenes de revalorar sus raíces indígenas y obtener ese espíritu de nacionalismo hacia los mismos. Bien. Bueno, pues nosotros queremos, nuestro objetivo es que crear una sociedad igualitaria. Esto lo podemos lograr empezando por no poner etiquetas, no excluirlos de nuestra sociedad, de nuestra comunidad en la que normalmente estamos, no hacerlos de menos, darles los mismos derechos y oportunidades, porque todos somos seres humanos. Bueno, yo he hecho referencia a Canet porque también pienso que rescata ese sentimiento de originalidad y de traer consigo las tradiciones y la identidad del indígena. Pero luego José Vasconcelos, en La raza cósmica, dice que somos una raza proveniente de varias razas. Dice que somos producto de una fusión cultural de Europa con América, es decir, que somos mestizos. Y así es, a pesar de que los jóvenes mexicanos somos mestizos, yo creo que no debemos olvidar nuestras raíces, ni mucho menos juzgarlas o criticarlas. Creo que es signo de civilización respetar a nuestros antepasados y a su pensamiento, pues en la mayoría de los casos sus letras reflejan su sensibilidad. No sé qué piensan. Ya que, como habías dicho, la cultura indígena se ha estado olvidando y tú mencionando a este hombre Canek, hacer este tipo de referencias puede lograr que la gente empiece a tomar conciencia y se empieza a plantear dudas, o sea, ¿quién fue este hombre y por qué escribió esto? Entonces, esto nos motiva, yo pienso eso. A mí me ha interesado buscar sobre este hombre ya haciendo este trabajo, al igual de que buscar libros. Esto fue por el Popol Vuh. En mi caso, cuando yo iba a la primaria, normalmente dejan este libro a los niños leerlo. Lamentablemente en mi caso no fue, así que esto pues básicamente fue una gran fuente de consulta para este tema, así poder razonar mejor lo que anteriormente nuestros antepasados hacían. Entonces, leer este tipo de libros, citar a estas personas, puede empezar a plantear, como ya he dicho, dudas en la gente y así que ellos empiecen a buscar, a leer y compartir sus ideas con otras personas sobre los indígenas.
este tipo de lectura. Gracias. Comenzamos la ronda 4, el último momento de análisis. Me dirijo a cada ponente y le requiero su punto de vista para que esta cultura siga trascendiendo de generación en generación. Comenzamos con Diana. Bueno, pues en mi opinión propongo que todos, en especial los jóvenes, mantengamos una mente abierta y sin prejuicios hacia los grupos minoritarios como lo son los indígenas, sin importar su color de piel, edad, ideología, porque son parte de nuestras raíces y todos somos simplemente humanos y merecemos los mismos derechos y oportunidades. Gracias. Gael. Pues consiste en incluir a la reflexión a los jóvenes sobre el problema de la discriminación actual a los indígenas. Como ya mencionaba antes, se debe persuadir a los jóvenes para que revaloren sus raíces y su punto de vista espiritual de nacionalismo. Andrea. Bueno, desde mi punto de vista, una buena propuesta sería implementar en algún año de la educación básica la enseñanza de, no sé, náhuatl, porque además de ser la lengua indígena más hablada en nuestro país, es relativamente fácil. Y pues, ¿por qué si ahorita están enseñando desde primaria inglés, francés, italiano, etcétera? ¿Por qué no podríamos también enseñar alguna lengua indígena? Como lo sería el náhuatl, el mixteco, zapoteco, etcétera. Itzel. Bueno, ya como mencionaba mi compañera Diana, hay que dejarle primero de hacer de menos a los indígenas, porque al fin y al cabo también son humanos y tienen los mismos derechos y oportunidades que nosotros. Y en segunda, hay que buscar su aceptación hacia sus culturas, costumbres y lenguas, que es lo principal. Mariana. Bueno, para que esta cultura siga perdurando de generación en generación, promovemos lo que es la visita a las escuelas nacionales de danza folclórica, como lo había mencionado antes, para que así para que mantengamos una mente abierta y realmente al practicarla sepamos lo que era el orgullo que la gente del pueblo indígena tenía al representarlas, y así saber más acerca de nuestro espíritu, de nuestra cultura, de nuestra propia nacionalidad y tener un orgullo de nuestro país. Bueno, yo propongo que cada quien abra su mente y su espíritu para poner en práctica estas danzas. Por ejemplo, en el INBA, en el Instituto Nacional de las Bellas Artes, se puede cursar danza, bueno, si alguno está interesado. También necesitamos seguir revalorando y ponernos a pensar en lo hermoso que es esta práctica. También, pues si no quieren, también están los tipos de danza, bueno, el baile ahora que se llama, pues no digo que está mal, pues bueno, no está mal, sino que se pongan a pensar un poquito que eso ya es como globalización. Y que nosotros intentamos hacer que ustedes rescaten su cultura en general. Bueno, yo propongo que a los niños se les deje leer libros que tengan temas sobre los indígenas. Por ejemplo, yo encontré uno que se llama Mitología Mexicana para Niños, que es de Gabriela Santana. Obviamente es especial para niños que son, por ejemplo, del segundo, tercer, cuarto año de primaria. O también, no sé, si tengan algún hermanito o primito, se les podría decir, oye, lee este libro o ten para que te entretengas un rato en vez de estar con el celular o viendo la televisión. Aquí se explica cómo entendían el universo los antiguos habitantes de nuestro territorio. Y citaré una frase que me agradó mucho de esa señora, que dice: las leyendas seguirán vivas mientras exista gente que las lea y las comente. No las dejes morir. Tu orgullo como mexicano crecerá a medida que conozcas más allá de nuestra cultura y admires la riqueza que también te pertenece. Gabriela Santana. Esto explica de que mientras
gente vaya recomendando o leyendo esta literatura, no se perderá este tipo de lectura que tenemos y así podrá seguir manteniéndose en nuestra historia sin que vaya a desaparecer. Gracias. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho hablar de literatura y hablar de literatura indígena me lleva a pensar en sabiduría y eternidad. Pues la sabiduría para mí involucra inteligencia, conciencia y reflexión sobre nuestros actos. Y la eternidad me lleva a pensar en algo que está predestinado a quedarse en nuestras mentes. Por eso, para concluir mi participación como ponente en esta mesa, pienso que si nosotros nos tomamos un poco de tiempo para conocer la literatura indígena, entonces podremos maravillarnos en la mayoría de los casos con la riqueza de su lenguaje y los sentimientos que nos transmiten. Así que